Un simple comentario en un foro de Internet de finanzas puede ser la chispa invisible que detone un colapso multimillonario en la bolsa. Hoy vamos a descubrir cómo las máquinas están leyendo nuestras emociones para predecir el próximo gran terremoto financiero. Es un planteamiento que francamente parece sacado de una película de ciencia ficción, pero los datos nos demuestran que es una realidad tangible y fascinante. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy. Sabemos que a nuestra audiencia le apasiona ir más allá de los titulares rápidos, así que hoy tenemos por delante una inmersión profunda. Sí, un análisis a fondo de un estudio de 2022 que es sumamente revelador. Exacto. Viene de la Universidad Tecnológica del Sur de China. Y nuestra misión principal con este análisis es desentrañar cómo el sentimiento del inversor, o sea, esa montaña rusa emocional humana, está siendo analizada mediante inteligencia artificial. Inteligencia artificial de vanguardia, fíjate, todo para entender sus efectos directos sobre la liquidez y la volatilidad del mercado bursátil. Y para lograrlo, los investigadores han puesto la lupa sobre el mercado chino aplicando un modelo lingüístico superpotente conocido como BERT. BERT, sí. Y lo han cruzado con un modelo económico de nombre un poco intimidante. A ver, el TVP-BAR. Todo esto aplicado al índice de la bolsa de Shenzhen. Suena un cruce entre Wall Street y Matrix, la verdad. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Para empezar, hablemos del escenario. ¿Por qué elegir precisamente el mercado chino para un estudio sobre emociones y volatilidad? Pues si conectamos esto con el panorama general, la elección de China no es ninguna casualidad. De hecho, es el laboratorio perfecto para esto. Ya, ¿por qué? Porque si observamos los mercados que consideramos, digamos, maduros, como los de Estados Unidos o Europa, vemos que están dominados por inversores institucionales. Claro, los grandes fondos. Exacto. Hablamos de inmensos fondos de pensiones, bancos de inversión, entidades que operan bajo unas estrictas lógicas matemáticas. Usan algoritmos de alta frecuencia y estrategias a muy largo plazo. Pero el mercado chino funciona bajo una dinámica diametralmente opuesta. Es otro mundo. Es una bestia salvaje en comparación. Pensemos, por ejemplo, en el brutal colapso del índice compuesto de Shanghái entre 2014 y 2015. Madre mía, aquel colapso fue absolutamente histórico. Borró billones de dólares de la noche a la mañana y desencadenó un replanteamiento global sobre las verdaderas mecánicas de esa plaza financiera. Y leyendo el contexto del estudio, queda clarísimo que esa volatilidad tan extrema simplemente no se puede explicar mirando únicamente los balances contables, ¿sabes? No, ni de broma. O los flujos de caja o las cifras de crecimiento de las empresas. Hay un factor X, un componente humano gigantesco que descuadra todas las hojas de cálculo. Y ese, fíjate, ese es el gran talón de Aquiles de la economía clásica. Yo soy muy crítico con esto. A ver, cuéntame. Los modelos financieros tradicionales han fallado estrepitosamente a la hora de predecir o siquiera explicar estos colapsos, porque parten de una premisa falsa. Asumen que el mercado y los inversores son entidades puramente racionales. Lo cual es mucho asumir. Es una visión muy ingenua. Ignoran por completo la teoría del mercado fractal, que nos dice que los mercados son sistemas dinámicos, caóticos y autoorganizados. Y sobre todo, desprecian las finanzas conductuales. ¿Qué es la clave de todo esto? Claro, la enorme volatilidad que vemos en China no se debe a que los números de las empresas cambien drásticamente de un día para otro. Se debe a una dependencia excesiva de inversores minoristas, personas de a pie que operan basándose en el miedo visceral, la euforia desmedida o rumores infundados. Rumores de Internet, sí. Como siempre digo, los números fríos no entran en pánico. Las personas sí. Es una observación fantástica y, sinceramente, explica por qué este análisis es tan sumamente vital. Tradicionalmente, la economía miraba por encima del hombro a la psicología, pero este estudio hace algo increíble. Yo estoy maravillada porque cuantifica lo inmensurable. Sí, le pone números a la emoción. Agarra todo ese caos humano, esa amalgama irracional de miedos y esperanzas de los pequeños ahorradores, y lo convierte en datos masivos estructurados. Han logrado ponerle una métrica exacta a la irracionalidad humana. Y la gran pregunta es, si necesitamos medir esa irracionalidad, ¿dónde vamos a buscarla? Directamente a la fuente de todo ese ruido, supongo. Exacto. Para extraer estas emociones a gran escala, los investigadores necesitaban un caudal de datos colosal. No servía una red social generalista donde la gente sube fotos de sus vacaciones o de su perro.
se fueron al epicentro del debate minorista chino, el foro de la página web East Money. East Money. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, esto no es un foro de barrio. ¿Qué va? ¿Qué va? En el momento en que se recogen los datos del estudio, esta plataforma era el auténtico titán de la información financiera en China. Estamos hablando de un volumen de tráfico asombroso, 78 millones de horas de navegación activa al mes. Una barbaridad. Tenían el 45% de la cuota de mercado. Básicamente aglutinaban más tráfico que sus 9 competidores más cercanos juntos. Es la gran plaza del pueblo digital donde el inversor minorista entra a desahogarse o a presumir. Tal cual. Y el periodo temporal que decidieron acotar va desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. 2 años completos de interacciones diarias. 2 años dan para muchos mensajes. Muchísimos. Y para cruzar estos foros con la realidad financiera, se centraron en el índice del componente de Shenzhen, el famoso índice SZZ. Que entiendo que es bastante representativo de la economía real, ¿verdad? Muy representativo, sí. Incluye a las 500 empresas de mayor calidad y liquidez que cotizan en la bolsa de Shenzhen. No es un sector de nicho, cubre desde tecnología hasta manufactura y bienes de consumo. O sea, empresas enormes. Claro, gigantes empresariales como Midea Group o Gree Electric. Actúa como un termómetro excelente de la salud general del mercado chino. Pero, claro, tener millones de mensajes de un foro es solo el principio. Ya, el problema de Internet es la abrumadora cantidad de basura y ruido que genera. Foros llenos de spam, gente peleándose, enlaces caídos. Basura digital pura y dura. Si le pasas todo eso a una máquina sin filtrar, el resultado no tiene ningún sentido. ¿Cómo lograron limpiar semejante montaña de datos? Pues el proceso de filtrado tuvo que ser sumamente riguroso para no contaminar el modelo. Lo primero que hicieron fue detectar y descartar los textos muy largos. Ah, curioso. ¿Por qué los largos? Porque en estos foros es súper común que usuarios o bots copien y peguen informes completos de analistas institucionales o noticias corporativas larguísimas de agencias. Y eso no es emoción humana. Exacto. Esos textos por su propia naturaleza no reflejan una emoción espontánea o un sentimiento real del usuario de a pie. Por tanto, eliminaron cualquier comentario de más de 150 caracteres. Querían la reacción visceral, el comentario rápido a pie de trinchera. Tiene sentido. Pero vamos, aún así me imagino que quedarían millones de comentarios cortos. Así es. Por eso aplicaron un segundo filtro que me parece vital, el impacto real. No analizaron todos los mensajes cortos, sino que seleccionaron únicamente los 50 comentarios más leídos de cada día. Ah, qué inteligente. Querían aislar aquellos mensajes que verdaderamente estaban atrayendo la atención de la masa y, por ende, moldeando o reflejando el estado de ánimo general. Tras esta criba tan extrema, se quedaron con una muestra muy pura de 39.784 comentarios. ¡Qué precisión! ¿Y de qué tamaño eran? Con una longitud media de apenas 62,6 caracteres. O sea, el tamaño de un tuit corto o un titular rápido. De hecho, el propio estudio recoge algunos ejemplos literales. Y fíjate, el contraste es una maravilla. Es pura bipolaridad financiera. Totalmente. En el lado del optimismo desenfrenado tenemos comentarios como, cito, una oportunidad única en la década para duplicar tu riqueza. ¿Quieres alcanzar la libertad financiera? Da el paso ahora y haz tus sueños realidad. Pura euforia. Y justo en el otro extremo, el abismo absoluto. Préstamo nuevo para pagar el viejo, perdiendo dinero año tras año. ¿A qué distancia está el colapso de las acciones A? Es que refleja perfectamente la naturaleza emocional del pequeño inversor. Pero aquí nos topamos con el gran obstáculo técnico. Claro, leer todo eso. Leer y clasificar casi 40.000 de estos mensajes uno a uno es inviable, y menos aún si quieres automatizar el proceso para el futuro. Durante mucho tiempo, la economía usaba métodos de procesamiento de lenguaje natural basados en diccionarios. Los diccionarios clásicos, sí. Se le daba a la máquina una lista de palabras. Si el mensaje decía pérdida o desastre, sumaba puntos negativos. Si decía oro o ganancia, puntos positivos. Pero eso tiene un problema gigantesco de contexto. El método del diccionario es como intentar entender la ironía buscando palabras sueltas. Si alguien escribe menudo desastre de su vida, la palabra desastre puede confundir a un diccionario clásico. Exactamente. Por eso, este estudio da un salto cualitativo brutal al utilizar el modelo BERT. Cuéntanos un poco, porque el nombre completo, Representaciones de Codificador Bidireccional de Transformadores, intimida bastante.
¿Qué hace exactamente esta inteligencia artificial? Vale, el modelo específico que implementaron es el Chinese-BERT-WM, que es una red neuronal profunda con 24 capas de análisis. 24 capas. Sí, pero para no perdernos en la jerga informática, la mejor manera de entender cómo aprende BERT es imaginar un ejercicio típico de la escuela, un examen de rellenar los huecos. Ah, los clásicos ejercicios de clase de idiomas donde te falta una palabra en medio de la frase. Exactamente eso. En el aprendizaje automático esto se llama modelado de lenguaje enmascarado. La inteligencia artificial toma una frase completa, oculta una palabra al azar y trata de adivinar cuál es, basándose en el contexto que le proporcionan las palabras que están a su izquierda y a su derecha. Por eso es bidireccional. Justo. Al repetir este proceso con millones de textos diferentes, el modelo no está memorizando un diccionario. Está aprendiendo el contexto semántico completo. Llega a entender que una misma palabra significa cosas radicalmente opuestas dependiendo de las 3 palabras que la rodean. Es capaz de captar matices que antes eran imposibles para una máquina. Pero claro, para que BERT entienda específicamente la jerga tan particular de los inversores bursátiles chinos, los investigadores tuvieron que darle un empujón inicial. Según entiendo, no lo soltaron en el foro sin más. No, tuvieron que entrenarlo. Cogieron 4.000 comentarios iniciales y humanos reales los leyeron y clasificaron a mano. Etiquetaron el sentimiento negativo con un 0, el neutral con un 1 y el positivo con un 2. Un trabajo de chinos, nunca mejor dicho. Literal. Y una vez que la máquina estudió esos 4.000 ejemplos hiperespecíficos, fue capaz de analizar e inferir el sentimiento de los casi 36.000 comentarios restantes por sí sola. Es un trabajo de entrenamiento fascinante. Lo es, sin duda. Pero creo que aquí debemos mantener cierta distancia analítica y ser precavidos. Yo sigo siendo un poco escéptico. ¿En qué sentido? Estamos hablando de un foro de Internet abierto. Los propios autores reconocen en sus conclusiones empíricas que existe un nivel de ruido muy alto. Me pregunto hasta qué punto podemos fiarnos ciegamente de esto. Bueno, es Internet, claro. Es que las redes sociales están plagadas de bots diseñados para manipular opiniones. Hay trolls buscando atención constantemente. Y el sarcasmo, especialmente en un idioma tan rico en sutilezas como el mandarín, es extremadamente difícil de detectar en frases de apenas 60 caracteres. Entiendo por dónde vas. ¿No corremos el riesgo de que la IA esté leyendo ruido blanco en lugar de verdadero sentimiento de mercado? A ver, es una duda muy legítima, y el problema de los bots es muy real. Pero fíjate en un detalle de la metodología que creo que salva este obstáculo de manera brillante: la criba por el número de lecturas. A ver. Un bot o un troll puede publicar un mensaje alarmista 100 veces por minuto en un rincón oscuro del foro. Pero ese ruido no consigue por sí solo colarse entre los 50 comentarios más leídos del día por usuarios orgánicos. Ya, claro, el filtro social. Exacto. Al aislar solo los mensajes con mayor tracción real, están filtrando indirectamente la manipulación artificial. Además, si comparas esto con los viejos métodos que usaban análisis de componentes principales, que básicamente intentaban adivinar si la gente estaba triste mirando cuántas acciones se compraban. Sí, los métodos antiguos eran muy ciegos. Esto es jugar en otra liga, vamos. BERT realmente está leyendo la sala, está pillando el ambiente. Te concedo que el diseño experimental para limpiar el ruido es de lo más avanzado que tenemos a día de hoy. Bien, imaginemos que aceptamos esta serie temporal que nos da BERT. Tenemos un índice diario del estado de ánimo de los inversores. El pulso emocional del mercado. Eso es. El siguiente paso crucial del estudio era cruzar esta variable emocional con los datos puros y duros de la bolsa. Y aquí es donde entran las matemáticas económicas pesadas. ¿Vamos a ello? Cruzaron el sentimiento del inversor con otras 2 variables fundamentales empíricas. Por un lado, la volatilidad realizada, que por cierto presentó una media del 1,19% diario, pero con un sesgo fortísimo hacia la derecha. Es decir, que el mercado pasaba por días de relativa tranquilidad que de repente se veían interrumpidos por sacudidas ultraviolentas en los precios. Exactamente, picos extremos de volatilidad. Y la tercera variable en juego es la tasa de rotación, que en términos llanos es nuestro indicador de liquidez. Vale. Nos dice qué volumen de acciones está cambiando de manos en un momento dado. Para ver si estas 3 cosas hablaban entre sí, los investigadores aplicaron primero una prueba estadística muy conocida llamada causalidad de Granger. ¿Y qué nos dice exactamente esta prueba? De manera simplificada, la causalidad de Granger demuestra si el comportamiento pasado de una variable te ayuda a predecir el comportamiento futuro de otra.
y los resultados fueron cristalinos. ¿Ah, sí? Totalmente. El sentimiento que se respiraba en el foro hoy explicaba de manera significativa la volatilidad y la liquidez que veríamos en el mercado mañana. O sea que el foro es la bola de cristal. De alguna manera, sí. Pero lo interesante es que descubrieron que la calle es de doble sentido. Los cambios abruptos en la liquidez del mercado también provocaban alteraciones inmediatas en el sentimiento del foro. Para visualizar cómo funciona este bucle en la vida real, me gusta usar la analogía de un teatro abarrotado de gente. Me gusta. A ver. Imagina que estás viendo una obra y de repente alguien en las últimas filas grita «fuego». Vale. Ese grito inicial es el cambio de sentimiento en el foro. Inmediatamente la multitud entra en pánico y todos corren hacia la salida a la vez. Esa estampida masiva, todo el mundo moviéndose desesperadamente al mismo tiempo, es nuestro aumento extremo de la liquidez y la tasa de rotación. Claro, todos intentando vender sus acciones a la vez. Exacto. Pero claro, intentan salir por una puerta estrecha. Hay empujones, pisotones, la gente tropieza y cae. Ese daño, esa caída brusca y caótica, es la volatilidad del precio de las acciones. Gran metáfora. La visión de ese caos les genera un nuevo pánico, haciéndoles correr también, alimentando el ciclo. Es una excelente forma de ilustrar el pánico de rebaño. Y los investigadores no se conformaron con probar que este bucle existe. Querían medir con precisión milimétrica cómo evoluciona minuto a minuto. Y aquí es donde sacan la artillería pesada. Sí. Para ello, implementaron un modelo infinitamente más complejo, el TBP-BAR. Sus siglas significan vector autorregresivo de parámetros variables en el tiempo. Vale, frena un momento porque esas son palabras mayores para quienes no somos estadísticos. ¿Qué significa eso de parámetros variables para el inversor de a pie? Es más sencillo de lo que parece. La mayoría de los modelos económicos clásicos asumen que la relación entre dos variables es constante, como una regla de tres fija. Vale. Pero el mundo real no funciona así. El impacto de una mala noticia no es el mismo un martes tranquilo que en medio de una crisis mundial. El TBP-BAR entiende esto y permite que la relación matemática entre el sentimiento y el precio cambie y fluya con el tiempo. ¿Se adapta al contexto? Exacto. Ahora bien, estimar matemáticamente algo que está en constante cambio requiere una potencia de cálculo infernal. Para resolverlo utilizaron el algoritmo Monte Carlo de cadenas de Markov, conocido en el mundillo como MCMC. Entiendo. O sea, es como poner al ordenador a simular múltiples futuros posibles. Básicamente, el ordenador realiza 11.000 simulaciones o iteraciones distintas para encontrar el patrón de probabilidad más estable y realista. De hecho, descartan las primeras 1.000 iteraciones en una fase que llaman de calentamiento. ¿Calentamiento? ¿Para qué? Simplemente para asegurarse de que las condiciones iniciales arbitrarias del software no sesguen el resultado final. Y aquí es donde surge una duda razonable. Con 11.000 simulaciones variando constantemente, ¿cómo saben que el modelo no se ha vuelto loco y simplemente está escupiendo números al azar? ¿Cómo comprueban que esa simulación realmente refleja la realidad del mercado? Es una pregunta clave. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Efectivamente, porque ahí es donde entran los famosos diagnósticos de Kaweke que los investigadores aplicaron rigurosamente. Sé que suena muy técnico, pero piénsalo con esta analogía. Imagina que estás horneando un bizcocho gigante en el horno. Me encantan las analogías, venga. No te basta con pinchar un palillo en el centro para saber si está listo. Tienes que pinchar en los bordes, en la derecha, en la izquierda. Si todas las partes del bizcocho salen limpias y tienen la misma consistencia, sabes que la cocción es uniforme y estable. Ah, claro. Los diagnósticos de Kaweke hacen exactamente eso con los datos. Analizan diferentes porciones de esas miles de simulaciones para asegurarse de que la probabilidad se ha estabilizado de manera uniforme. Comprueban todas las partes del modelo. Así es. Al pasar esta prueba, probaron matemáticamente que el modelo es robusto, que no es un espejismo estadístico. Realmente captura los giros bruscos del mercado de forma fiable. Es fascinante ver cómo se pone toda la carne en el asador a nivel matemático para validar algo tan volátil como la emoción. Y una vez que tuvieron este supermodelo validado, generaron las funciones de respuesta al impulso. Ese es el nombre técnico, sí. Básicamente le dieron un empujón simulado a la variable del sentimiento emocional y observaron cuánto tardaban las otras variables en reaccionar. Y lo midieron en plazos de 1, 7 y 14 días. Y los hallazgos en este punto son el núcleo de todo el estudio. El primero tiene que ver con la línea temporal. Cuéntame.
Descubrieron que el impacto del sentimiento es abrumadoramente más fuerte en el corto plazo, concretamente en el día 1. Al llegar al día 7, y especialmente al día 14, la influencia de ese choque emocional se diluye casi por completo. Fíjate, esto nos dice muchísimo sobre el comportamiento de la información hoy en día. El mercado digiere el pánico o la euforia de Internet de forma casi instantánea. La chispa enciende la pólvora en cuestión de horas. Totalmente. Si lees un rumor en el foro y esperas una semana para actuar, olvídate, el mercado ya ha absorbido y superado esa información. Vas tarde. Refleja un mercado donde la memoria es extremadamente corta y la reacción es hiperactiva. Pero el segundo hallazgo es, a mi juicio, aún más importante: la asimetría del mercado. Esta parte me pareció crucial. Demostraron empíricamente que la reacción de las bolsas y los inversores no es simétrica cuando hay buenas noticias frente a cuando hay malas noticias. Separaron los datos evaluando un mercado alcista frente a un mercado bajista, recordando que, como muestra el gráfico 3 del estudio, todo el año 2018 fue una severa caída prolongada. Las famosas vacas gordas y vacas flacas. Exacto. Y claro, la psicología de quienes invierten cambia de forma drástica dependiendo de si están ganando o perdiendo. En un mercado alcista, cuando todo el mundo está ganando dinero, el optimismo fomenta un efecto rebaño muy claro. Sí, la gente se viene arriba. Alguien entra al foro, ve que otro afirma haber duplicado su inversión, se contagia de esa euforia, compra rápidamente e impulsa los precios creando burbujas irracionales. Correcto. Pero la historia toma un tinte mucho más oscuro en los mercados bajistas. Los choques emocionales negativos en tiempos de crisis golpean a la volatilidad de una manera muchísimo más violenta que el optimismo en tiempos de bonanza. Caemos más rápido de lo que subimos. Sin duda. Y hay un factor devastador. Durante las caídas, la falta de liquidez destruye el estado de ánimo de los inversores con una fuerza implacable. Cuando ves que tus acciones caen en picado, y, peor aún, que no hay compradores dispuestos a adquirirlas, la desesperación se apodera del foro y del mercado. Y el pánico se estanca, claro. Exacto. El miedo se retroalimenta. Creo que esto conecta de forma profunda con lo que los economistas conductuales llevan décadas diciendo sobre la aversión a la pérdida. A nivel puramente psicológico, el dolor que experimentamos al perder 1.000 euros es infinitamente más agudo y duradero que la alegría temporal que sentimos al ganar esos mismos 1.000 euros. Es una cuestión evolutiva. Totalmente. Si ganas, lo celebras y sigues con tu vida. Si pierdes ahorros que necesitabas, te paralizas, pierdes el sueño y actúas a la defensiva. Lo hermoso de este modelo TBP-VAR es que tras procesar millones de datos y miles de simulaciones, acaba confirmando una de las verdades más básicas y antiguas de la condición humana. Que el miedo pesa mucho más que la codicia. Eso es. Es una validación empírica extraordinaria de nuestra propia naturaleza reflejada en las velas de los gráficos bursátiles. Y creo que viendo todo este panorama y desgranado el estudio, nos quedan lecciones enormes que cambian las reglas del juego sobre cómo entendemos los mercados hoy en día. Absolutamente. Podemos resumir las grandes conclusiones de nuestra inmersión profunda de hoy en 3 pilares para que la audiencia se lleve lo más importante. El primero es la auténtica revolución metodológica. Sin duda. Ha quedado demostrado más allá de toda duda que el procesamiento del lenguaje natural avanzado, concretamente usar redes neuronales como BERT, no es un simple juguete tecnológico. Es una herramienta predictiva real capaz de leer el clima emocional de millones de personas y anticipar turbulencias financieras. El segundo pilar es la temporalidad. Sabemos ahora que el impacto emocional del inversor minorista en el mercado chino es de mecha muy corta, extremadamente violento en el día 1. Pero se disipa rápidamente hacia el día 14. Las emociones mueven montañas de dinero, pero se agotan rápido. Tal cual. Y el tercer gran aprendizaje es la confirmación de la asimetría psicológica. La liquidez y la volatilidad no reaccionan igual a la alegría que a la tristeza. El pánico en un mercado bajista rompe la estructura estructural del sistema con una virulencia enorme. Congelando la liquidez por completo. Sí, mientras que la euforia simplemente infla los precios por imitación. Y ante este escenario, entiendo que los autores no se quedan solo en el diagnóstico, sino que proponen soluciones estructurales, ¿no? Así es, la recomendación de política económica que se extrae del estudio es bastante contundente. Argumentan que, para estabilizar el mercado chino a largo plazo, es imperativo mejorar la calidad y fomentar una mucha mayor participación de los inversores institucionales.
Lo que decíamos al principio del programa. Exacto. Los grandes fondos operan con horizontes temporales amplios y actúan como enormes amortiguadores frente a los choques emocionales, mientras el mercado siga dominado por minoristas que reaccionan impulsivamente a las redes sociales. Este ciclo de pánico y euforia seguirá desestabilizando la economía. Es una conclusión muy lógica, la verdad. Necesitas introducir actores racionales que no se asusten por un comentario en un foro para frenar la estampida del teatro. Exactamente. Aunque, si evaluamos la dirección en la que avanza la tecnología, se me plantea una reflexión final sumamente inquietante que va más allá de este estudio. Ay, a ver, cuéntame. Si hoy, gracias a herramientas como BERT, una inteligencia artificial ya es capaz de leer y procesar el pánico incipiente en foros de Internet para predecir caídas, Sí. ¿qué ocurrirá dentro de unos años cuando esos mismos grandes fondos institucionales deleguen absolutamente todas sus decisiones de trading a redes neuronales autónomas? Uf. Llegaremos a un punto donde tendremos algoritmos entrando en pánico a la velocidad de la luz, porque están leyendo y reaccionando al pánico generado por otros algoritmos. Podremos estar construyendo las bases de un colapso retroalimentado, donde el factor humano, nuestra capacidad de decir «basta», quede completamente fuera de la ecuación. Qué vértigo da pensar en esa posibilidad, madre mía. Es un escenario que parece de ciencia ficción, pero tras analizar los datos de hoy, resulta increíblemente plausible. Es una idea fascinante que dejamos para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas sobre el futuro de la tecnología, nuestros ahorros y el control que tenemos sobre ambos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima, oyentes, y recuerden, detrás de cada gráfica siempre hay un latido humano.